si me permitís, me gustaría arrancar por una cuestión lateral, que para mí fue muy grave lo que pasó ayer, que fue lo que yo creo fue una operación para instalar el hallazgo del cuerpo de Facundo Castro, con una información que después se verificó no era correcta, no era cierta, o con una filtración que eventualmente puede ser cierta, pero que el hecho mismo de la filtración, a mi modo de ver, y es lo que también interpretan algunas personas del gobierno, fue una operación destinada a empañar una jornada que el gobierno imaginó como de relanzamiento en términos de agenda. Porque estaba en el mismo momento en el cual se estaba dando a conocer el acuerdo, ¿no? Y 4:30, 5 de la tarde, te digo, todos los que aparte, yo trabajo, vos sabés, en un portal de noticias, entonces estamos todo el tiempo con el panóptico atento a ver qué información está circulando. Y fue muy significativo que a la misma hora en la que empezó la conferencia de Alberto Fernández, acompañado por Cristina, que volvía a la Casa Rosada, o sea, la ornamentación ayer fue una ornamentación de relanzamiento de agenda de gestión. Todos los gobernadores. Y fue el segundo acto donde participa Cristina, ¿no? Claro, todos los gobernadores de la oposición, Martín Guzmán haciendo un anuncio que es muy significativo. Estamos hablando que es la primera vez que se consigue casi la totalidad, porque el 99% es la totalidad de los acreedores firmando un acuerdo. Después podemos discutir si es mejor, si es peor, si en 8 años es sustentable, si no lo es, pero digo, para lo que se pretendía hacer ayer... Nadie puede dudar eso, estoy de acuerdo con vos. Lo que se pretendía hacer ayer era un relanzamiento de la agenda de gestión. Desde el punto de vista político es un enorme triunfo para el gobierno. Después, la letra chica tiene sus cosas. Claro, vos podés desde el punto de vista político, táctico, es un enorme triunfo. Bueno, y llamó la atención, y la verdad es que le empecé a seguir el hilo de dónde venía la información, y la información provino de un portal de Córdoba. Primer dato llamativo, para quienes seguimos la información, era que justamente el cuerpo, el peritaje forense se está haciendo en la Ciudad de Buenos Aires. Lo está haciendo la EAF en el equipo de antropología forense con el cuerpo de peritos de la Corte Suprema. Decían, ¿por qué la información proviene de Córdoba? Bueno, puede ser, algún colega cordobés se enteró, lo publica. Ya en la previa había habido una publicación muy significativa en el diario Clarín de una supuesta perito que había adelantado incluso causal de muerte, es decir, que no solamente decía que el cuerpo era de Facundo Castro, y esto fue publicado por Clarín en la mañana, sino que además se adelantaba que había muerto por asfixia, lo cual le agregaba un ruido adicional, porque si era por asfixia, según esa hipótesis, había sido asesinado. Es decir, que se instalaba a eso de las 4:30, 5 de la tarde, con todos los medios del sistema, digamos, replicando la información, que era una información filtrada, no oficial, que efectivamente se había identificado el cuerpo y que efectivamente había sido asesinado. Eso se instaló tipo 5:30 de la tarde, en el mismo momento que estaba hablando Alberto Fernández. Bueno, en el gobierno automáticamente interpretaron esto como una operación, justamente para complicarle la tarde. Estaba muy interesado en saber qué había pasado, que me había preguntado a mí, y vos le estás respondiendo con todo tu conocimiento. Es Fernando Casas, el pelado Casas. Claro. Nuestro compañero de trabajo, trabaja en Diario Registrado, que casualmente me mandó un mensaje, si querés te lo leo puntualmente. Sí, claro, le mandamos un abrazo grande además. Le mandamos un abrazo grande y me dice: paso captura de 2 notas que hicimos en Diario Registrados para que puedas cotejarte con la operación que salió desde, y se pregunta, Fernando, la policía, los grandes medios para tapar el anuncio del canje. Se hace un poco la misma pregunta que vos. Sí, es lo que ayer especulaban en el gobierno, ¿no? Sí. Claro, dice, otros medios que no tenían esa intención, ámbito financiero, el canciller, hasta Telan, aunque luego borró la nota. Bueno, pero eso fue lo más llamativo. ¿Por qué? Ustedes son cracks de la comunicación, no sé a quién se refiere. No. Y las redes sabrán qué hacer. Pero bueno, vos pudiste averiguar. Claro, porque cuando lo publica. Resulta llamativo que la agencia Telan. Claro, cuando lo publica Telan, casi que como sitio informativo no te queda otra que subirte. Yo te digo la experiencia nuestra en el Destape.
estuvimos dudando, tenemos un compañero, Matías Colombati, que está trabajando el tema desde el primer día, y Matías nos decía, mirá, la familia no tiene nada confirmado, los abogados no tienen nada confirmado, en el juzgado no tienen ninguna información respecto a que el peritaje esté concluido. Es muy difícil en esos momentos. Cuando vos ves que sale en Telam, que es la agencia oficial, poner la cabeza en el freezer, y es difícil, porque vos ves que todos los demás salen y empieza a correr. Yo no entiendo la obsesión eso. ¿Qué sentido tiene tener una primicia? No, en la era de las redes sociales. Ninguna. En la década del 20, la del 30, la del 40, ninguna. del 50. Acá no se trataba igual. Decías, sí. Acá ¿qué te jugás publicando acá, algo que antes? Acá la pregunta en serio. Sí, no está claro. Acá no se trataba de publicar la primicia, porque de hecho la primicia ya había sido, si hubiese sido una primicia, ya había sido publicada. Era tener la información publicada, era que la información estuviese. Ahora, cuando vos ves que sale en Telam, que ojo, yo no le quiero caer a la agencia que está haciendo un buen trabajo de reconstrucción, me consta, pero bueno, evidentemente acá algo pasó. Los estándares de calidad fallaron y una agencia oficial tiene que tener errores cometen todos. Claro. Es verdad lo que decís vos. Estándares de calidad. Lo que decís vos. Errores cometen todos y no hay que caerle al periodista. Lo cierto es que la agencia oficial es la agencia oficial y tiene que tener estándares muy altos. Tiene que tener un cuidado extra. Y más no es lo que si dicen los periodistas, claro, y tampoco es lo que dicen los funcionarios. Es la voz oficial del Estado. Y es la que todos tomamos como, bueno, si esto lo publica la agencia oficial, es oficial. Es información. Claro. Es información verificada. Se supone que preguntarle al redactor de esa nota, además. Y le habrán preguntado ayer, que cualquier agencia tiene su sistema de control interno. Claro, ¿no? Claro, sí. O sea, no es que los redactores se sientan en una computadora y escriben lo que quieran. No, tenés editores. Igual te voy a decir una cosa, equivocar, nos equivocamos todos. Eso sin duda. Tampoco hay que hacer una. Acá lo grave es la desaparición. Sin duda. De este chico. Lo grave son las responsabilidades que se tengan que deslindar. Lo grave es que aparezca este chico si no es él, su cuerpo. Eso es lo grave. Tampoco es. ¿Viste? Disculpame, voy a hacer una digresión. ¿Viste cómo son los periodistas que les gusta, viste, ocupar el protagonismo? Sí. Y ahora, viste, lo grave es la aparición de la noticia. Es absolutamente, a mi modo de ver la cosa, absolutamente accesorio. Es un error que puede pasar a cualquiera y si fue una operación que duró nada. Esto es lo que opino yo, no le quiero imponer mi modo de ver las cosas al mundo. No, es una operación, sí, pero duró nada, pero para mí marca un elemento que si querés en un ratito lo desarrollamos, que tiene que ver con los términos de la política de cara a lo que viene, que es justamente la pretensión del gobierno de cambiar la agenda y la campaña electoral, que obviamente queda lejísimo en términos de fecha calendaria, digamos, pero en términos políticos ya arrancó. ¿Y cuáles van a ser los términos de intercambio político en Argentina? Bueno, si lo de ayer fue una operación con fines políticos y como interpretan el gobierno, con fines de desestabilización política, van a ser términos muy crueles. Estamos hablando del uso de la desaparición de una persona, de la angustia de la familia para hacer política. Pero bueno, déjame abrir un paréntesis porque tenemos ya en comunicación, Dani, a Angélica Graciano, es secretaria general de UTE Capital, y hay un tema que nosotros venimos siguiendo, que es, que el gobierno de la ciudad insiste con su pretensión de reabrir las escuelas, ¿no? Yo califico lo que ocurrió el viernes de un yunque que el presidente le transfirió a Axel Kicillof en el siguiente sentido. Y ayer se verificó. Cuando el viernes Larreta, que habla primero antes que el presidente, anuncia que se van a hacer reuniones de hasta 10 personas en los parques, y después el presidente dice, quedan habilitadas las reuniones de hasta 10. Acá lo dijo Artemio López y nosotros compartimos la idea de Artemio. ¿Qué? El que está conduciendo la pandemia, el que marca el ritmo de la pandemia es Horacio Rodríguez Larreta. Claro, pero déjame terminar con esta. Nosotros lo dijimos, y que Rodríguez Larreta, además creo que fuimos uno de los pocos que lo dijimos, por suerte está grabado. Claro, pero esto va más allá de todo lo que había ocurrido hasta ahora, por eso lo marco. Porque hasta ahora nosotros veíamos que se había, como vos marcaste muchas veces también, que se le había dado a Larreta una plataforma nacional de lanzamiento y demás. Lo que ocurrió este fin de semana fue otra cosa, y ayer se verificó con Kicillof.
Alberto Fernández, al convalidar la reunión de hasta 10 personas, pero al delegarle la decisión de convalidarlas o no a los intendentes o a los gobernadores, lo que hizo fue decirle a Kicillof: yo las permito. Larreta va a estar chocho, porque Larreta quiere hacerlo, y Kicillof, que no quiere hacerlo, va a quedar como el villano, como el stalinista que no quiere que la gente se reúna. Es decir, todo lo contrario al efecto que efectivamente va a explotar Larreta, que es el bondadoso que después de 5 meses quiere que haya actividades económicas y quiere que haya reuniones sociales. Ayer Kicillof, no sé si vos tuviste la posibilidad de escucharlo, estaba justo al aire, pero por eso, pero después... No lo escuché al aire, lo escuché después. Claro, por eso. En un tono muy severo, pero al mismo tiempo muy empático, sentó a su lado a la jefa de terapia del Hospital San Martín y dijo: miren, se están muriendo ellos. ¿Con qué cara le digo yo a ellos, a los trabajadores y trabajadoras de la salud, que nosotros, por una cuestión de especulación política, vamos a abrir todas las actividades sociales, para que ellos después trabajen 14, 15, 16 horas al día y se contagien y se mueran? Bueno, esa decisión que toma Kicillof, que va a tener un costo político, sin duda, y que ya lo tiene, porque Kicillof es consciente de que de todas formas en la provincia hay reuniones sociales, que es muy difícil llevar a cabo el cumplimiento absoluto de la cuarentena y del aislamiento, pero aún así decidió mantener la línea de cuidado sanitario que viene llevando adelante, aun cuando el propio presidente le dio la espalda. Por eso digo que ojo, porque Larreta es lo que es, los medios funcionan como funcionan, los acuerdos de Larreta con los medios no son solamente en términos de pauta publicitaria, particularmente con Clarín. Clarín es proveedora de servicio de internet en la ciudad, y durante el macrismo y durante buena parte del gobierno de Larreta entregó computadoras para el Plan Sarmiento. La diferencia es que el Plan Sarmiento tiene un criterio de distribución distinto a lo que era en su momento el Plan Educar, pero esas computadoras las entregó también en parte Clarín, y Clarín tiene muchos negocios en la ciudad de Buenos Aires, no solamente es una cuestión de pauta. Ahora, todo eso es cierto, pero también es cierto que no se puede ser ambiguo desde el punto de vista político a nivel nacional, porque fíjate otra cosa que hizo Larreta: no le dio un mango a nadie en la ciudad de Buenos Aires, para garantizar que se cumpla la cuarentena. Es decir, que la propia política del gobierno de la ciudad conspiró contra la cuarentena. Fue una operación a cielo abierto, esto que estamos mencionando. No es que nosotros somos más inteligentes que el resto, ¿eh? No somos más inteligentes que nadie, de hecho, tiendo a pensar que por el contrario. Pero era muy evidente que Larreta se estaba abrazando a una figura política como Alberto Fernández cuando tenía 80% de imagen positiva, y se empezó a despegar cuando cayó 30 puntos Alberto Fernández. Era obvio ese devenir de las cosas. Ahora, no puso un mango para garantizar la cuarentena Larreta. Un mango. El gobierno nacional puso. El gobierno de la provincia de Buenos Aires lo criticaron mucho por poner 500 pesos por cada día que las personas estuviesen aisladas de manera voluntaria. Bueno, fue un intento de hacer un aporte económico para garantizar que la gente que tenía que aislarse lo hiciera. ¿Hizo algo así la ciudad? Yo no me enteré. Si lo hizo, no me enteré. Si la ciudad dio un crédito, no me enteré. Si dispuso un crédito, no me enteré. No hizo, a mi modo de ver, nada. Recién esta semana la legislatura sacó una ley para condonar los próximos 6 meses de ingresos brutos a los locales gastronómicos, que obviamente están laburando menos. Ingresos brutos se cobra sobre facturación. Ahora, no es cierto que los locales gastronómicos no facturaron nada durante todo este tiempo de cuarentena. Algo facturaron con el delivery, con esto, con lo otro. Entonces, ¿no se les ocurrió en estos 4 o 5 meses no cobrarle a los locales gastronómicos? Estaban laburando a un 5, 8, 10% de lo que habitualmente laburan. Bueno, digo, acá también Larreta es lo que es, pero también es lo que hacen de Larreta, ¿eh? Es lo que le han permitido hacer, no solamente es lo que es. Ese es mi modo de ver, Dani. Bien, muy bien. Otros temas que tenemos para muchos. Analizar. Hoy va a haber toda una discusión, a mi modo de ver, también
desde el punto de vista de la rosca política atractiva, pero en la vida cotidiana no le va a cambiar mucho a nadie, pero va a ocupar mucho espacio de tele, que es el tema de cómo deben realizarse las sesiones en el Congreso. Vas a aprender la tele, bueno, vos no tenés tele, ¿no? ¿Seguís sin tener tele? Sí, por supuesto. Tengo un monitor, pero lo puedo ver eso igual, ¿eh? Bueno. Voy a YouTube y lo veo. Porque vas a ver toda una puesta en escena de la oposición que va a querer sesionar de modo presencial. Ahí hay un acuerdo entre Massa, los gremios de trabajadores legislativos. Obviamente el oficialismo quiere mantener la política mixta de presencia telemática y presencial. ¿Qué es lo que pretende la oposición? Cerrar el Congreso, obviamente. ¿Por qué? Y, a ver, si vos no tenés sesión telemática, ¿cuál es el problema que se abre ahí? Que hay muchos legisladores que están en edad de riesgo, que están impedidos de viajar porque no hay aviones y que no van a poder llegar a participar de la sesión. De modo que no vas a tener quórum, el oficialismo, que ya tiene los números muy justos, de todas formas, aún sentando a todo el mundo, no llega a tener quórum, se le va a dificultar mucho más el quórum y entonces hay cosas que la oposición no quiere tratar, que no se van a tratar, el caso de la reformita judicial, por ejemplo, que le decimos cariñosamente así, ¿no? Aclaramos. Eso va a ser interesante, a ver cómo deviene, porque la oposición hoy, insisto, va a hacer una puesta en escena muy fuerte, diciendo que Massa está violentando la norma y judicializando, y atención con esto, que es el dato, todo lo que se vote, porque según la oposición ya venció el acuerdo para que se hagan las reuniones telemáticas, y va a judicializar todo lo que se acuerde o todo lo que se vote de manera virtual. Hay que ver si Massa hace lo mismo que hizo en su momento Cristina Fernández. Llamativamente Massa no lo hizo, que fue recurrir a la Corte para que la Corte le dé un visto bueno y se terminara la discusión. ¿Te acordás lo que pasó ahí, Dani, cuando Cristina fue a la Corte y le dijo a la Corte? Sí, la Corte le dijo que no era incumbencia. Claro, pero al declararse... ¿Lo cual implica? Lo cual implicaba como una suerte de aval claro, exactamente, a las sesiones telemáticas. Exactamente. Massa no lo hizo, entonces hay que ver si ahora lo hace y hay que ver cómo reacciona la Corte. Porque la Corte en este caso debiera dar un acuerdo tácito para que se vote la reformita que la Corte no quiere tratar o que no quiere que se apruebe, ¿no? Así que eso va a ser, digo, en términos de rosca política, hoy va a llevar todo el día. Ayer, bueno, está el tema del anuncio del acuerdo y viene por delante, y atención con esto, un plan de seguridad para la provincia de Buenos Aires. Eso se va a anunciar entre mañana y pasado. Ese plan de seguridad lo que busca es poner como telón de fondo hay un esfuerzo muy grande de la oposición mediática y de la oposición real, ¿no? Los que actúan de opositores y los que le dan letra, de instalar el tema de las tomas de tierras, ¿no? Muy fuerte está muy fuerte, está con un grado el diario La Nación, el diario Clarín, Infobae, sus comunicadores, ¿no? Le están dando una relevancia muy grande. Hasta donde yo pude averiguar, el conflicto existe, claramente, nadie está negando que no exista, pero se lo está presentando como un tsunami de toma de tierras y un ataque a la propiedad privada. Hay que ver si termina eso de prender en la opinión pública y demás. El gobierno, la oposición mediática tira estos globos de ensayos, algunos son muy exitosos, como fue la liberación masiva de presos, que provocó, probablemente, a mi modo de ver las cosas, me puedo equivocar en la percepción, pero probablemente provocó la protesta más dura que recibió el gobierno desde que existe, digamos, del gobierno de Alberto Fernández, un cacerolazo que fue bastante sonoro, por lo menos en las zonas de clase media urbana, y está tratando un poquito de a ver si logra instalar el tema de la toma de tierras, digamos. En provincia de Río Negro, también hay en Chubut, acá también en la zona de Victoria, en la zona norte del Gran Buenos Aires, en las inmediaciones del ramal Mitre de ferrocarril. Bueno, están y
por lo que yo pude averiguar, ayer hice algunas llamadas a la Patagonia, hay de todo ahí, ¿no? Sí, en el caso de Villa Marcardi ya hay de todo. Está claro que hay de todo. Que hay una movida política. Sí, hay personas que están buscando un pedazo de tierra para hacer su proyecto de vida, digamos. Hay grupos que se autorreivindican como pueblos originarios y que están reivindicando las tierras como propias, entre comillas. Y después están aquellas personas, como en el caso de Villa Mascardi, estamos hablando de tierras fiscales, o sea, tierras que están en manos del Estado, digamos, en propiedad del Estado, tierras muy importantes desde el punto de vista del desarrollo inmobiliario que puedan llegar a tener, digamos. Son lugares muy preservados, muy bellos y demás. Entonces eso genera un conflicto muy grande dentro de las propias comunidades ahí. Bueno, es un tema que existe hace años. Recuerden, no se olviden, sin ir más lejos, la operación Santiago Maldonado con el RAM, con la resistencia ancestral mapuche. Sí, ahora está muy activo Pichetto con esa teoría, ¿viste? Que esto es proveniente de Chile, que son... Bueno, es la teoría histórica. Es la teoría histórica porque efectivamente... Diciendo de claro, porque muchos lados, el pueblo mapuche es un pueblo, obviamente, que no reconoce la frontera, la frontera cordillerana como una frontera que divida al pueblo mapuche. Se considera el mismo pueblo a ambos lados de la cordillera. Y eso ha generado movimientos políticos también en Argentina, que en Chile están mucho más desarrollados. Hay que decir que el pueblo mapuche en Chile, la nación mapuche, no el pueblo, la nación mapuche en Chile tiene un desarrollo mucho más robusto que en la Argentina. Y en la Argentina, bueno, en los últimos años... Alguien puede decirte, digamos, los que niegan la existencia de la nación mapuche en territorio argentino, es que los mapuches son chilenos y que cuando vinieron a Argentina vinieron expulsados de Chile. Pero es una discusión. Originalmente, bueno, lo que sostienen ellos. No, está bien, pero la verdad es que la noción de Chile y de Argentina, el pueblo mapuche no la reconoce, la nación mapuche no la reconoce como una división de su propia nación. Y después vos tenés, sí, realidades económicas, sociales distintas, insisto, hay zonas del sur chileno, recuerdo, y me ha tocado ir varias veces a un lugar muy bonito que tiene Chile al sur, que es Pucón, donde buena parte de las actividades económicas, turísticas y demás son desarrolladas por la nación mapuche, a la manera de que en la Argentina, creo, por ejemplo, Batea Mahuida, si no me equivoco, es un centro turístico que también es desarrollado y administrado por el pueblo mapuche. Es decir, en algún momento hubo políticas, digamos, de concesiones económicas. Cuando no soy un especialista en el tema, pero cuando me tocó estar ahí en la zona de Esquel, de Bolsón, de Puyén, de Lago Puelo, digamos, la comarca andina, insisto, no soy un especialista en el tema, pero cuando se produjo la muerte de Santiago Maldonado, nosotros fuimos allí hace muchos años atrás con un equipo periodístico. También uno tiende a atender, a pensar, a definir, yo lo llamo, viste, como razonar como si fueran góndolas de supermercado. Claro. Que en los medios de comunicación lamentablemente lo hacemos mucho, y pensar que lo mapuche es una sola cosa, digamos, parece una manera. No, claro. Dentro de los miembros de la comunidad mapuche tenés una escala de grises. Sí, hay están más integrados, sectores que... Y después sectores... Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de conocer en aquel viaje a personas que se identificaban o decían identificarse con el grupo RAM, ¿no? Claro. Resistencia a Central Mapuche. Y la verdad que era un discurso muy extremista, si se quiere, ¿no? Muy extremo, un discurso que me imagino que va a ser un discurso que para el resto, para la mayoría de la sociedad argentina iba a ser muy difícil de comprender. Es lo que yo interpreté, a lo cual la respuesta puede ser, bueno, mirá, nosotros no le estamos hablando a la sociedad argentina. Y era un discurso muy radicalizado. Mirá, bueno, estoy recibiendo de hecho, mensajes, una frase, me acuerdo, en
en una reunión, debe haber alguien escuchando el programa que se debe acordar de ese encuentro. Además hacía mucho frío, nieve, era todo muy... La luz del fuego y demás. Y me decía, uno de esos integrantes me dijo algo que me quedó grabado, dice, nosotros somos una nación, ustedes no son una nación. Porque para ser una nación tenés que tener un idioma original, ustedes no tienen idioma original. Ustedes tienen el español, el castellano, que es el idioma del conquistador. Nosotros tenemos nuestro propio idioma, nuestra propia bandera, nuestro propio territorio. Nosotros sí somos una nación. Entonces algunos tienen ese discurso. El discurso, sí, es un tema bien... que hasta donde yo sé es un sector minoritario. Bueno, no sé, por eso... Minoritario no quiere decir que no debería ser escuchado, ¿no? Sí. Y no quiere decir que no tenga derechos, ¿eh? Yo ahí recomiendo, porque es un tema, como vos decís, muy complejo, que requiere de un nivel de precisión muy alto para no ser... Yo ahí no me animo a tocar de oído. Recomiendo siempre ver los documentales de un documentalista muy reconocido, Pablo García, que ha hecho muchos trabajos sobre el movimiento indígena, tanto el pueblo mapuche como los movimientos indígenas y los pueblos indígenas del norte argentino. Ahí hay un material de consulta que yo usaría. Hay abundante bibliografía respecto a cómo es la composición y en tal caso acercarse más al tema. Yo ahí soy muy cuidadoso porque la verdad es que en todos los contactos que yo he tenido, las realidades que se describen no son siempre las mismas o no son iguales según la percepción de quien la cuenta. Es entonces, como todo, como las cuestiones ecológicas, agroecológicas, ¿viste? Está acá el que toma un caramel macchiato en Palermo, ¿viste? Claro, y opina sobre la minería en San Juan. Y bueno, ¿viste? Vos tenés la vida resuelta, tenés garantizada toda la minería que necesites para tu vida y opinás si quizás tener todos los elementos ahí. Esos son temas complejos. Sí, son temas complejos, porque la verdad es que... Generalmente se impone la agencia, la agenda o la mirada de los grandes centros urbanos, que no necesariamente termina siendo la mirada más completa de todas. Y con respecto al tema de los pueblos originarios, me parece que hay mucho de eso, ¿viste? Queda muy bien por default decir, bueno, pasa esto con el pueblo mapuche y la palabra mapuche y el significado y la culpa del hombre blanco juega mucho que ver y eso son cuestiones, insisto, yo fui varias veces ahí, son, como bien vos decís, es muy acertado tu comentario y mi comentario va en el mismo sentido. Es muy complejo, ¿viste? Hay una escala de grises. Acá Horacio dice, si a los periodistas les sacaras el adjetivo complejo, se les sacaba la mitad del léxico. No sé qué opina Eduardo Fabregat, que también se considera a sí mismo, se autopercibe periodista. Es complejo. Es complejo, ¿no? ¿Cómo se...? Buenos días, Toñetti, ¿cómo le va? Buenos días, Fabregat, ¿cómo le va? Todo en orden. Sí, ahí hay un abuso. Hay un abuso la palabra. Y bueno, pero pasa que también hay cosas que hay que abordarlas de un modo que no puede ser la trivialidad de lo que se me ocurre, que es lo que habitualmente hacemos, pero hay temas que nos da pudor. Yo prefiero decir que es complejo y no poner ¿Qué? Y no el periodista que es repositor de supermercado, no. Que dice, acá le dan una latita, bueno, ¿dónde la ponemos la latita? Bueno, acá, ponerla donde están los mapuches. No, acá porque dice mapuche. Está muy bien. Claro. Yo creo que los temas profundos, y este tema parece que es un tema profundo, ¿no? Sin duda que está resuelto, es un tema profundo. Sin duda que tiene sí. Hablando de temas profundidades. Perdón, hablando de temas pliegues y repliegues. Hablando de temas profundos, no sé si viste, es uno de los temas del momento. Esto pasa ahora. Hay un gran revuelo en la política en este momento, en este instante estoy diciendo, por una solicitada que salió en La Nación hace un rato. Digo, por si alguien te está levantando ahora despedezando, o desperezando mejor sería, ¿no? Despedezando despedazando. Pues si estaría despedazándose, estaría en una situación más complicada. Yo y mañana. Mañana que tenés ganas. No, bueno, y amanece, bueno, hay una solicitada en La Nación, donde firma una cantidad de gente, que dice lo siguiente, si me permiten, les voy a pasar a leerles, porque básicamente lo que plantea es una solicitada que se opone, es en defensa de la República,
es a los señores legisladores, Sí. y se opone a la reforma judicial, Sí. al decreto de servicios de comunicación, o sea, que declara de interés público los servicios de comunicación. O sea, se opone a que no aumenten los servicios. Exactamente. Y le Correcto. pide, se pone a la remoción de los doctores Bruglia y Bertuzzi de los lugares donde fueron puestos a dedo. Ujú. Y se oponen a que se trate la situación del fiscal general Casal.